en el libro de San Marcos capítulo 16, versículo 9, y lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, ¿qué cosa dice? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vea, tan solamente, hermano, hermana, leer estos textos de su palabra bendita ya nos hablan mucho, maravilloso Cristo. Dice que cuando ellos oyeron que nuestro Señor Jesucristo vivía y que había sido visto, había testigos de que habían presenciado, aleluya, y habían visto al Maestro. Pero ¿qué dice su palabra? Dice, no lo creyeron. Y de eso vamos a hablar en esta hora, gloria al que vive para siempre. De que muchas veces a usted, a mí nos cuesta, bondadoso Cristo, por alguna situación, por alguna razón, por alguna dificultad o por alguna, maravilloso Jehová de la gloria, crisis espiritual, financiera, económica. Lo vamos a ver, bondadoso Cristo de la gloria. ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios Todopoderoso con esta palabra? Y ese tema que usted pudo haber leído en la descripción es una pregunta. Y esa pregunta va a ser respondida en esta noche por nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué piensas que todo acabó? Yo no sé cómo usted está, aleluya. Yo no sé qué preguntas hay en su corazón. Yo no sé qué está pensando usted en esta hora, bondadoso Cristo. Pero el Señor, que lo conoce y lo sabe todo, le dice a usted en esta hora, ¿por qué piensas que todo acabó? Aleluya. A lo mejor, gloria al que vive para siempre, estás pensando que ya no sientes nada. A lo mejor ya simplemente tienes a Dios, pero ya no sientes esos ríos de su espíritu. Ya no hay ese gozo de la salvación como la tenías antes. O posiblemente todavía no lo has experimentado. O posiblemente, maravilloso Cristo de la gloria, hay algo que está impidiendo que la gloria del Santo se revele para con su vida, para con mi vida. Y lo vamos a ver, maravilloso Cristo, y para eso hemos leído esos textos del libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 11. El pensar, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, el pensar que toda nuestra esperanza acabó en medio de alguna crisis, o en alguna desilusión, o en alguna pérdida emocional, sea física o económica. Humanamente, muchas veces, hermanos, usted y yo tenemos falencias de pensar que no hay solución. Y lo peor de todo, que hasta nos olvidamos de qué. Nos olvidamos de la palabra oída, de esa palabra que nos ha sido expuesta culto tras culto. O de aquella palabra que hemos oído, y hemos oído que la voz del Altísimo ha sido que nos ha estado susurrando a nuestros oídos y a nuestras almas, diciéndonos, aleluya, la voluntad del Santo de Israel. Pero ¿qué pasa, maravilloso Cristo? En medio de alguna crisis, alguna desilusión, como usted y yo somos carne, somos humanos, que tenemos falencias, mi amado hermano o amigo, de pensar que no hay solución. Y lo peor de todo, que hasta muchas veces nos olvidamos de la palabra de nuestro Dios y aún de las promesas dadas por el Santo. Y damos riendas sueltas a oír, ¿qué cosa? La voz del enemigo. Porque cuando sucede esto, hermanos, usted y yo tenemos que saber que el enemigo siempre está ahí, dice, al acecho. Siempre está, maravilloso Cristo de la gloria, viendo en medio de esa desilusión, en medio de aquella crisis, en medio, maravilloso Jehová de la gloria, de esa falencia humana. El enemigo siempre va a estar queriendo, ¿qué cosa? Meterse. Va a querer, aleluya, bondadoso Cristo, robarle la palabra.
robarle la esperanza, robarle, maravilloso Cristo de la gloria, lo que nuestro Dios Todopoderoso quiere para usted y también para mi vida. Pero vive Jehová, y cuya presencia estamos, mi amado hermano, en esta hora, maravilloso Cristo de la gloria, que aún en medio de nuestras desilusiones y en medio, maravilloso Cristo de la gloria, que nos olvidamos de las promesas del santo, bondadoso Cristo. Y nos olvidamos también, maravilloso Jehová de los ejércitos, esos toques maravillosos del Espíritu Santo. Aleluya. Y damos riendas sueltas ¿a qué? A oír la voz del maligno, que el Señor lo reprenda. Y aún a nuestro corazón desmoralizado, en medio de nuestra derrota espiritual, creemos muchas veces que finalizó aquella etapa de saber y ver que no estamos solos, aleluya, y pensamos que todo fue una pérdida total. Yo no sé si a usted le ha tocado navegar por esos momentos. Yo no sé, maravilloso Cristo de la gloria, si usted está atravesando por aquella situación, poderoso Cristo. En medio de esa derrota espiritual que pensamos ya que ha finalizado todo, que pensamos que aquella etapa hermosa que es, aleluya, del nuevo nacimiento, que esa etapa hermosa que es de conocer a nuestro Señor, que esa etapa maravillosa donde usted y yo, aleluya, podemos llorar ante su presencia, que esa etapa maravillosa donde nuestro Dios Todopoderoso, aleluya, es el que está en medio de nuestras vidas, bondadoso Cristo. Yo no sé, pero el Santo de Israel sí lo conoce, y el Espíritu Santo, aleluya, trae revelación, maravilloso Cristo, para su vida y para mi vida. Porque muchas veces pensamos que todo fue una pérdida total. En otras palabras, maravilloso Cristo, pensamos que en vano fue nuestras lágrimas, que en vano fueron nuestras oraciones, que en vano fueron, aleluya, nuestros esfuerzos humanos, que en vano fueron, aleluya, maravilloso Cristo de la gloria, todo lo que usted y yo pudimos haber hecho, bondadoso Cristo de la gloria. Pero vea usted, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta hora, gloria al que vive para siempre, que nuestro Dios Todopoderoso quiere que usted y yo podamos, ¿qué cosa? Saber que en medio de aquel pensamiento de pérdida total hay una esperanza. Pero esa esperanza, maravilloso Cristo de la gloria, no se va a manifestar simplemente, bondadoso Cristo, porque yo digo, yo creo, no, sino que se va a manifestar cuando yo lo creo y lo arraigo a mi corazón. Y cuando yo hago eso, gloria al que vive para siempre, el Santo de Israel obrará poderosamente en su vida, en mi vida, en nuestros corazones y en nuestras almas. Y usted y yo, aleluya, cambiaremos de mentalidad, cambiaremos aún nuestra forma de pensar, bondadoso Cristo de la gloria. Porque como le decía hace un momento, muchas veces oímos la voz del enemigo. Oímos la voz del enemigo que nos dice, no, ¿para qué te vas a esforzar tanto? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer aquello? ¿Para qué vas a, oh, aleluya, maravilloso Cristo de la gloria? Aún vea en lo más simple, pero yo sé que para este mundo eso también es como una piedra de tropiezo, gloria al que vive para siempre, que dice, no, ¿para qué, maravilloso, aún voy a ofrendar a nuestro Dios Todopoderoso? Pero sepa usted, mi amado hermano, hermana, que todo lo hacemos por amor. Pero vea que cuando una persona, un hombre, una mujer, que piensa ya que ya tuvo esa pérdida total, que ya no hay, maravilloso Cristo de la gloria, para sus vidas, para sus corazones, para sus almas, de saber que el Santo de Israel es el que tiene dominio de nuestras vidas. Y si Él tiene dominio de nuestras vidas, vea que la palabra de Dios dice que Él viste a las aves del cielo. Y no solamente que las viste, sino que también dice las cuida. Y en medio del cuidado del Santo de Israel, maravilloso Cristo de la gloria, Él nos ha prometido, ¿qué cosa? Que Él va a obrar en usted y en mi vida. Pero para eso, maravilloso Jehová de la gloria, tenemos que cerrarle las puertas a la voz del enemigo. Y tenemos que volver a confiar en la palabra y en las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Porque cuando usted y yo, maravilloso Cristo, quitamos la mirada del Santo,
entonces, mi amado hermano, todo lo que pasa a nuestro alrededor, así caiga la gloria de Jehová, así caiga la chequina del Santo, así se mueve el Espíritu Santo dentro de la casa de nuestro Dios, no va a pasar nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la crisis, porque la desilusión, porque la pérdida emocional, física, económica, de alguna circunstancia que ha tocado nuestras vidas, aleluya, son más grandes que el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Y si nuestro Dios dice que Él está sentado, aleluya, en el círculo de la tierra y que Él tiene dominio de todo lo que se mueve en este mundo, maravilloso Cristo, pero muchas veces cuando llega la crisis emocional, espiritual, física, económica, maravilloso Cristo, y de todas las índoles que pueda haber y de las que hay, aleluya, nos desmoralizamos. Y en medio de que usted y yo nos desmoralizamos, perdemos la fe. Y la palabra de Dios nos habla también de un hombre que muchos lo conocemos y lo hemos visto muchas veces, de un joven, aleluya, que nuestro Señor Dios Todopoderoso se acercó a él y le dijo, y se le acercó a su vida y le dijo, varón esforzado y valiente. Pero él oyó pesadamente y dijo, bueno, yo no sé quién será valiente acá, ¿a quién estará diciendo varón esforzado? Yo estoy huyendo de los madianitas, estoy oculto en esta cueva. No solamente yo, sino muchos como yo, maravilloso Cristo de la gloria. Pero vea que en medio de esa crisis espiritual, emocional, muchas veces usted y yo nos desmoralizamos y en vez de oír la voz del Santo, oímos la voz del maligno, la voz de Satanás, que el Señor lo reprenda, la voz del enemigo con sus mentiras, con sus artimañas, con tantas cosas que pone, maravilloso Cristo, para robarle a usted y a mí la paz y el gozo de nuestra salvación. Por eso vea que el salmista habla que en medio, maravilloso Jehová, del pecado terrible que él cometió, él no le dijo al Señor, Señor, no me quites el trono, no me quites mi trono de oro, Dios mío, no me quites todas las mujeres concubinas y las reinas que tengo, Padre, no me quites, Señor, así como lo hizo Saúl, aleluya, que llegó un momento, dice la palabra de Dios, que cuando el profeta Samuel le dijo, Saúl, tu trono es cortado ya por la desobediencia que tú has cometido. Pero Saúl le dice que se tomó, aleluya, de la ropa de Samuel y le dijo, no, Samuel, no te vayas. Pero no es que él lo tomó y le dijo, no te vayas porque me voy a arrepentir, no, sino le dijo, Samuel, no te vayas, habla por mí al pueblo, ven conmigo y preséntate delante del pueblo para que ellos crean que yo estoy bien. Oh, pero vea, mi amado hermano, la diferencia. Y es para que usted y yo podamos reflexionar en esta hora. Que Saúl, aleluya, no quiso arrepentirse. Él estaba preocupado del trono. Él estaba preocupado, maravilloso Jehová, aparentar delante de los hombres que él estaba bien. Y que Jehová estaba sobre su vida. Y que la presencia del Santo de Israel todavía lo favorecía. Pero dice la palabra de Dios, aleluya, que Jehová se apartó de Saúl. Pero no obstante, aleluya, el sinónimo David, cuando le dijeron, aleluya, de su pecado el profeta Natán, David no se tomó del reino, no se tomó, aleluya, del dinero, del oro, de la plata que él tenía, maravilloso Cristo, sino que ¿sabe qué dijo, aleluya, este hombre? Este hombre se tiró al piso y dijo, oh Padre, devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Él no estaba preocupado, aleluya, del qué dirán de mí, o si me querrán, o qué dirá el pueblo, o voy a perder mi reino porque yo soy el rey David. No, él lo que estaba preocupado era de que el Padre no le quitara, aleluya, su Santo Espíritu. Porque cuando un hombre y una mujer pierden ese maravilloso regalo del Santo de Israel que nos lo dio a usted y a mí, el cual dijo, yo me voy con el Padre,
Pero a ustedes les conviene que yo me vaya, le dijo el Señor a sus discípulos. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces mandaré al Consolador, mandaré al Santo Espíritu, que va a estar con ustedes todos los días, que los va a acompañar. Que cuando ustedes no tengan fuerza, ahí va a estar el Espíritu Santo para decirte si puedes. Cuando ustedes, aleluya, cometieron pecado, aleluya, ahí va a estar el Santo Espíritu para decirte, así como David, arrepiéntete de tu maldad, porque hay esperanza para todos aquellos que están entre los vivos. Oh, aleluya. Y en medio, maravilloso Cristo, el rey David no estaba preocupado, lo vuelvo a decir, aleluya, porque es hermoso. Porque muchas veces muchos se encasillan en eso y dicen, David pecó y Dios lo siguió utilizando. No, David no estaba preocupado de la fama, no estaba preocupado de tomarse del pastorado. David no estaba preocupado, aleluya, que lo pusieran en disciplina. David no estaba preocupado, maravilloso, perder su privilegio. David estaba preocupado y le dijo, oh Jehová, en el Salmo 51, usted léalo todo lo que dice él. Oh Jehová, no me quites. No me quites, lo único que te pido que no me quites es tu Santo Espíritu. Que sea aquel Espíritu Santo noble que me sustenta. Y le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, porque he pecado y ya no siento aleluya, alabarte, ya no siento buscarte, ya no siento, y creo yo que todo ha terminado, que todo ha acabado, aleluya. Pero qué hermoso es, aleluya, cuando Él se humilla. Y la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y vea que en medio de su pensamiento y de su razonamiento del rey David, nuestro Dios Todopoderoso tenía pensamientos de paz y no de mal. Que aún en medio de la circunstancia que había acontecido en su vida, pero Él dijo, no me quites tu Santo Espíritu. Quítame el trono, quítame el reino, quítame la fama, quítame el dinero, quítame todo lo que tú quieras, Señor, pero no tu Santo Espíritu. No, que yo no vuelva a sentirte, Padre, porque mejor me sería morir, dijo el salmista, porque mejor es la muerte antes que yo, aleluya, tu Santo Espíritu sea quitado de mi vida. Pero vea qué hermoso, aleluya, cuando usted y yo lo entendemos, es hermoso, es maravilloso. Por eso no todo está acabado, aleluya. Imagínate para lo terrible que hizo David, no todo estuvo acabado, aleluya, bondadoso Cristo, porque Él vio y visualizó lo importante que fue, ¿qué cosa? La presencia del Señor. Supo lo que hizo y se arrepintió. Y el Señor dice, aleluya, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, que se duele del castigo, maravilloso Cristo. Pero veíamos a este joven que había sido amedrentado por aquel pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y lo vemos a este joven junto a su familia, a este varón junto a aquellos, aleluya, que seguían los mandamientos del Santo de Israel, de Jehová de los ejércitos, del Altísimo, del Padre, aleluya, de las luces. Vemos que él estaba, aleluya, desesperanzado. Él dijo, ya lo que a mí me habían contado de la maravilla de Dios, eso simplemente fue un cuento. Y no vemos a cuántos ahora, mi amado hermano, hermana, no vemos a multitudes hoy en día, en este año 2026, aleluya, que tienen una Biblia, maravilloso Cristo, pero no creen al Dios de la Biblia. Que tienen un evangelio y una religión, pero no creen al Dios, aleluya, del evangelio. Que tienen palabra de Jehová, pero no creen que la palabra vino de Jehová. Oh, aleluya, por eso vemos, aleluya, una sociedad, maravilloso Cristo, de evangélicos diferentes. De evangélicos que han perdido la fe en el Santo de Israel, maravilloso Cristo de la gloria. ¿Y qué dice nuestro Dios Todopoderoso? Dice, volveos
Al pueblo de Israel le dijo: volveos. Volveos, y no simplemente que vuelvan, sino que le dice: paraos, quedaos quietos y preguntad qué cosa, por aquella senda donde ustedes andaban correctamente y donde se encaminaron bien, pero ustedes ahora ya no quieren seguir ese camino, esa senda, sino que ahora ustedes se han planteado, maravilloso Cristo de la gloria, que ahora todo es diferente, que ya todo cambió. Pero vemos qué maravilloso es nuestro Dios todopoderoso, cuando usted y yo sí creemos que Él no ha cambiado, que es el mismo Él de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pasará este mundo, pasa, todo cambia, hermano. Hace 20 años no eran las cosas como ahora, pero ¿por qué? Porque todo ha cambiado. Pero hace, aleluya, 100 años, hace 2000 años, Dios seguía, aleluya, siendo Dios, y Él no ha cambiado. Él sigue siendo lo mismo, aleluya, que era al principio, ahora también lo es. Pero como se ha perdido la fe, como se ha perdido la esperanza, como se ha perdido el amor, porque se ha pensado que todo se acabó, que el Dios de la Biblia ya no es, aleluya, que el Dios de la Biblia ya no habla, que el Dios de la Biblia ya no sana, que el Dios de la Biblia simplemente es maravilloso para que digamos como un título: yo creo en Dios, simplemente de amuleto, aleluya. Y así estaba este varón llamado Gedeón, que cuando nuestro Dios todopoderoso se revela su vida y se le aparece y le dice: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón dijo: ya me viene ya con un cuentazo, dijo. Léalo en el versículo 13 de Jueces capítulo 6, versículo 13. Dice: y Gedeón le respondió: ya, sí, que Dios sana, sí, que Dios me puede ayudar, sí. Pero una vecina me dijo que conoce ahí a un chamán, pero ese chamán hace traer fuego del cielo. Yo creo que voy a ir primero allá, y luego voy a ir entonces a buscar a Dios, porque Dios a mí me pide, aleluya, que yo deje mis gustitos personales. Dios me pide, aleluya, que ya no peque. Dios me pide que ya no vuelva a mentir. Dios me pide que ya no robe. Dios me pide que ya no estafe. Dios me pide, aleluya, que yo deje todo lo que a mí me gusta, pero prefiero irme para allá mejor. Porque allá no me piden nada, solamente tengo que abrir mi billetera y dar su contribución económica, y me van a hacer ese trabajo. Pero luego salen de aquellos lugares más atados, más apresados, salen de esos lugares más cautivos, salen de esos lugares peor de cómo llegaron. Y ahí por un momento simplemente están viendo que todo les va bien. Todo les empiece a florecer, porque el enemigo es así, hermano, hermana. Cuando uno se aleja de Dios y dice: ya no voy a la iglesia porque la iglesia me ha traído afrenta, porque cuando fui a la iglesia me botaron del trabajo, porque cuando fui a la iglesia me sucedió esto, aquello, y entonces el enemigo empieza a dar a manos llenas, empieza a cautivar la mente, el corazón, y empieza así: has hecho lo correcto. Tú eres un hombre, una mujer inteligente, y le empieza a abrir puertas y le empieza a florecer, y aparentemente todo le está yendo bien. Pero llega un momento, por misericordia de Dios nuestro Señor, aleluya, es cuando llega el ay para todo hombre, para toda mujer, aleluya. Y es ahí cuando ven la verdadera cara, aleluya, de aquel que los tenía bien abrazados. Pero cuando voltean a ver y se espantan, porque camino estaban caminando y quién los estaba conduciendo, aleluya. Y al espantarse ven la terrible decisión que tomaron al haberse alejado del Santo de Israel, al haber dejado el camino del Omnipotente para dar riendas sueltas a sus pensamientos, para dar riendas sueltas a sus antojos, para dar riendas sueltas a sus orgullos. Y luego ven la verdadera cara, aleluya.
de aquellos que pusieron, aleluya, maravilloso, porque el enemigo trabaja así. Pusieron muchas cosas, mucho orgullo, mucha, aleluya, soberbia en el corazón del hombre y de la mujer. Y le hicieron creer que son grandes, que son únicos, aleluya, en su especie, bondadosos, Cristo, en la especie humana. Pero vea, hermano, hermana, aleluya, dice la palabra de Dios que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, aleluya, que él es padre de mentira. Que lejos de Dios, hermano, hermana, ahora en estos tiempos, lejos de Dios, hermano, es estar uno pero desvinculado, gloria al que vive para siempre, hasta de tomarnos físicamente, diríamos, no sé, de un cuchillo, un machete o de algo con que defendernos. En estos tiempos dice, por eso dice, aleluya, el salmista, pero yo voy a habitar bajo la sombra del Altísimo. Y Gedeón oyó que nuestro Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dijo, sí, Señor mío. Y si Jehová está con nosotros, así como tú me estás diciendo, hasta peleando con el ángel, vea, que no estaba peleando con el ángel de Jehová, el que estaba hablando con él. Pero como él estaba desmoralizado, como él estaba creyendo que ya todo había terminado, como él estaba viendo, aleluya, su desilusión y sus problemas, aleluya, y esa pérdida emocional, física, económica que había llegado a su vida, maravilloso, que había llegado a su familia, que había llegado, entonces dice, sí, y si Jehová está con nosotros, a ver, dime, y le pregunta ahí, entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No dice que Dios es poderoso. No dice que Dios sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están? Dice. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, que hemos oído? Nos han contado diciendo, no nos ha desamparado, le dice. No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En otras palabras, hermanos, lamentablemente en ese momento Gedeón no creía, porque estaba gobernado, aleluya, de una desilusión grande que había abatido su alma, su corazón. Y había llegado a su ser un desmoralizamiento, aleluya, que lo había, maravilloso Cristo de la gloria, había hecho perder la fe, la esperanza. Y él en ese momento creía que todo había terminado. Pero ve, hermano, hermana, que la palabra de Dios dice, mirándole Jehová, qué hermoso es, que el Señor sabe que usted y yo nos desmoralizamos, que el Señor sabe que usted y yo nos desanimamos, que el Señor sabe que usted y yo, hermanos, somos quejones, que el Señor sabe, maravilloso Jehová, que usted y yo hoy estamos, mañana no estamos, y que el Señor sabe que un domingo, aleluya, danzamos y hablamos en lengua y decimos, Señor, hasta el fin del mundo y aún más allá, Padre amado, como Pedro, que Pedro le dijo al Señor, hasta la muerte te voy a seguir, aleluya. Pero al verse él amenazado por un grupo de personas, negó al maestro. Pero el Señor sabe, a pesar de cómo soy yo y cómo es usted, maravilloso Cristo. Pero la palabra de Dios nos habla en Jeremías que desde el vientre de tu madre te conocí. Y sabía, maravilloso Jehová de la gloria, que nosotros somos así. Somos flacos espiritualmente, que somos delgados, aleluya, en nuestra, maravilloso Cristo, nuestras convicciones, bondadoso Cristo, que un día estamos arriba, que otro día estamos abajo, y así estamos, maravilloso Cristo. Pero a pesar de toda esa condición humana, el Señor le dice, y mirándole Jehová, porque a pesar de esa condición, nuestro Dios todopoderoso, que es fiel, dice su palabra, aunque usted y yo seamos infieles, Él nos mira. Y en medio de esa mirada, maravilloso Cristo nos tiene que hacer ver, aleluya, en decirnos, Padre, perdóname, porque no sé lo que digo, porque mi boca me hace pecar, porque mi mente me hace pecar, porque mis emociones, maravilloso Cristo de la gloria, me hacen hacer cosas que yo no quiero. Por eso decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, hago lo que yo no quiero hacer,
Por eso él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Él añoraba, aleluya, maravilloso Cristo de la gloria, que ya no tuviera, maravilloso, ese sentimiento de hacer lo malo, pero que dice su palabra que es hermosa. Y mirándole Jehová, aquel hombre desmoralizado, aquel hombre que había pensado que todo se había terminado, aleluya, mirándole Jehová le guió a que haga él lo que Dios quería que él hiciera. Y eso era, aleluya, que libertara a su pueblo. Porque Dios ve en medio de tu falencia, hermano, hermana, amigo, amiga. Que Dios ve en medio de tu imposibilidad humana. Que Dios está viendo más allá de tu no puedo. Que Dios está viendo más allá de tu miedo. Que Dios está viendo más allá, maravilloso Cristo, de tus pensamientos, maravilloso Cristo. Por eso Él dice en su palabra, yo tengo pensamiento de paz para darte el fin que tú quieres, de lo que tú estás buscando, maravilloso Cristo de la gloria. Porque esos pensamientos vienen de la mano del Todopoderoso. Por eso, Cristo de la gloria, por eso no hemos sido desechados. Hermanos, vea que cuando habla la palabra de Dios, si usted tiene tiempo, léalo ahí en su casa, en Nehemías, desde el capítulo 9. Uy, hermano, del pueblo de Israel, pura quejadera, puras complicaciones. Y ahí Jehová dice, en medio de sus palabras, pero dice, se acordó Jehová que ellos eran carne, que eran polvo. Por muchos años lo soportaste, dice su palabra, así textual. Por muchos años lo soportaste. Porque un día estaban para servirte, otro día habían hecho su estatua de Moloc, habían hecho una estatua de oro, de plata, y ya se estaban arrodillando allá. ¿Por qué? Porque el pueblo se desmoralizaba, igual que usted y que yo, aleluya, maravilloso Cristo. Pero qué hermoso es, aleluya, que nuestro Dios Todopoderoso no es como usted ni como yo, que nuestro Dios Todopoderoso es santo, y en medio de su santidad, aleluya, su amor y su misericordia trasciende más allá que el pensamiento humano, trasciende más allá de lo que un hombre o una mujer lejos de Dios puede hablar, trasciende más allá de lo que el brujo, el hechicero diga de usted o de mí, trasciende más allá, maravilloso Cristo de la gloria, de lo que la sociedad en este mundo quiere tildarnos, maravilloso Cristo, en estos tiempos. Pero vea que cuando llega la desesperanza, aleluya, cuando nuestros recursos humanos se agotan, la provisión divina y el santo está esperando que nosotros volvamos nuestra mirada hacia Él. Y es ahí donde será más evidente qué cosa, lo que nuestro amado nos habló una y otra vez, y superaremos nuestra, aleluya, incapacidad, y la paz del que reina y vive por los siglos de los siglos habitará en nuestros corazones y en nuestras almas. Por eso dice la palabra de Dios que la prueba no es para destruirnos, hermanos. Que las pruebas, que las dificultades no son para destruirnos, es para hacernos crecer. Porque cuando usted y yo caminamos así textualmente por algún lugar y vemos que hay un hoyo ahí al frente, a la primera puede ser que no hayamos visto porque hemos estado distraídos y nos tropezamos o nos caímos. Pero de ahí tenemos que salir, maravilloso Cristo, para proseguir nuestro caminar. No nos vamos a quedar ahí imposibilitados, maravilloso Cristo, en medio de esa caída. Nos vamos a levantar de alguna manera, maravilloso Cristo. Oh, el Altísimo y el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y nos defiende, nos ayudará y nos llevará en brazos para que nuestros pies no vuelvan a tropezar en piedra, como dice su palabra, maravilloso Cristo. Pero a la segunda vez volveremos por ahí mismito. Porque vea usted, ojo, y esto yo lo hablo porque la palabra de Dios lo habla. Habla de Elías, el desmoralizado Elías, el profeta del fuego. Pero en medio, aleluya, de su desmoralizamiento y en medio de su desesperanza y en medio de que pensó que todo se había terminado, ¿qué pasó con él? Léalo.
en la palabra de nuestro Dios, Dios le dijo: vuelve por el camino donde viniste, Elías. Porque Dios no nos va a librar de pasar por el mismo camino maravilloso donde hemos tropezado. A Ana, después que fue a orar en el santuario de Dios en Primera de Samuel, no le dijo: Ana, tranquila, que yo voy a mandar un rayo y voy a matar a Penina para que esa Penina ya no te vuelva a molestar. Tranquila, Ana, que yo voy a hacer que el Cana, tu marido, aleluya, bote a Penina, bote a sus hijos y te ame solamente a ti. No, le dijo: vuelve por tu camino. Y Ana, dice la palabra de Dios, volvió por el mismo camino. O sea, en otras palabras, aleluya, aquel lugar, por ese camino donde había sufrido afrenta, desilusión, donde había estado llena de amargura, de dolor, donde estaba ya prácticamente al colapso, aleluya, de la depresión y de la ansiedad que carcomía su ser por dentro. El Señor le dice, aleluya: ya yo he oído, Ana, tu clamor, pero dice la palabra que ella volvió por el camino donde ella vino. Volvió a la casa de donde había salido, donde estaba Penina, donde estaba el Cana, maravilloso Cristo. Porque Dios, aleluya, no va a ser como usted y como yo, que muchas veces si hay ahí algo que se tropiece para nuestros hijos, lo vamos a correr y lo vamos a quitar para que no le pase nada. Muchas veces el Señor lo hace, pero muchas veces el Señor va a permitir que volvamos por el mismo camino. Y nos acordemos que yo caminé por allá y me caí al hoyo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy por otro camino? ¿O vuelvo por ahí mismo, pero busco la manera de cruzar? Aleluya. Y en medio de nuestro Dios todopoderoso, maravilloso Cristo de la gloria, de que Elías, que Ana pensaron que todo se había acabado, pero volvieron por el mismo camino. Y ellos aprendieron y vencieron sus luchas, vencieron sus temores, vencieron sus desilusiones, vencieron todo lo que estaba ahí, maravilloso Cristo, poniendo tropiezo a sus vidas y a sus almas. Por eso superaremos en el nombre de Jesús, hermano, hermana, cualquiera sea la situación. Si usted está en victoria, gloria al que vive para siempre, sigamos creciendo para adelante. Pero aleluya, si hay que superar algo, superemos en esta hora juntos. Superemos nuestras incapacidades, superemos nuestros complejos, superemos nuestros traumas. Todo maravilloso, todo lo que afecta a nuestra vida, superemos, aleluya. Y la paz de nuestro Dios reinará en su corazón y en mi corazón, en su alma y en mi alma, maravilloso Jehová de la gloria. Por eso el libro de Mateo capítulo 28-20 nos dice, enseñándoles, hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, yo voy a estar de lunes a viernes con ustedes y sábado, domingo no sé qué van a hacer, se las arreglarán ustedes. El Señor no dijo, solamente voy a estar el domingo porque como tú eres dominguera, como tú, hermano, eres dominguero, solo los domingos voy a estar contigo porque solo los domingos vas a la iglesia. O porque solamente el otro día, o todos los días que tú vas durante la semana, entonces esos días nada más. Y yo no sé, el miércoles, el lunes, el viernes, sabrás tú, Pepito, Juanita, cómo te las arreglas. No, el Señor dijo en su palabra, aleluya, maravilloso Jehová. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, maravilloso Jehová de la gloria. Por eso en medio de ahí donde leíamos maravilloso Jehová al principio, San Marcos capítulo 16 versículo 9, que cuando Jesús resucitó, aquellas mujeres angustiadas a las 5 de la mañana estaban en el sepulcro para ir a ver al maestro. Pero dice la palabra de Dios, aleluya, ellas vieron que se les apareció el ángel. María Magdalena vio a Jesús, aleluya. Pero dice, yendo ella a avisar, porque los discípulos, dice, estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía,
y que había sido visto por ellos, o sea, que ellas habían sido testigos, dice, no le creyeron. No le creyeron, hermanos, hermanas, los discípulos, Pedro, Juan, Bartolomé, Andrés. Ninguno de ellos le creyó, aleluya, aquellas mujeres que fueron testigos de esa magnitud maravillosa de ver a Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque perdieron las esperanzas, porque tenían a Dios en sus corazones. Como decía al principio, creían la palabra, pero no creían al Dios de la palabra. Leían la palabra, pero no creían al Dios de la palabra. Creían y decían, qué hermoso, qué milagro tan portentoso hizo Dios, pero yo no creo que haga ese milagro en mí. Es algo ilógico, hermano, pero lo menciono. No le creyeron, dice. Y más adelante, pero después, versículo 12, apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, en Lucas. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Porque cuando usted y yo creemos que todo ya acabó, porque cuando usted y yo hemos oído al maligno con su mentira y con sus artimañas, hermanos, aunque veamos descender fuego, no se nos va, aleluya, a activar eso que como hijo, hija de Dios, como los benditos de Jehová, usted y yo tenemos en el alma y en el corazón, sino que vamos a estar secos, vamos a estar fríos. Miraremos, aleluya, que otros, aleluya, como lloran ante su presencia, pero a nosotros no nos pasará nada, porque hemos creído que todo se acabó, porque hemos creído que Dios se olvidó de nosotros, porque creemos que Dios no nos tiene en sus planes, en su voluntad. Maravilloso Cristo de la gloria. Por eso estaban así los discípulos. Dice, estaban tristes, llorando, estaban angustiados, estaban sin fuerzas. Habían, aleluya, posiblemente iban al ayuno, a la oración, iban a la iglesia, pero no sentían nada. No pasaba nada. Y decía por ahí, el Espíritu Santo llegó y miraban, ¿dónde? Que no lo veo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Yo no lo veo, ni siquiera lo sentí. ¿Por qué? Porque nuestra alma está aprisionada. Aleluya. Y el maligno nos ha hecho creer que todo acabó, que el Señor ya no es el mismo, que para el Señor ya no nos ha tomado en cuenta, que ya no le somos útiles, que solamente hacemos las cosas por inercia, simplemente para que no me digan nada, que vamos a la casa del Señor, pero ya no ver al Señor, sino que vamos a la casa del Señor para ver a fulanito, a sutanita y a menganita, para contarnos de las cositas, porque esos son los únicos amigos que tengo. Pero el Altísimo, el Todopoderoso dice, ¿por qué? ¿Por qué piensas que todo acabó? Aquí, bebé. ¿Por qué piensas que todo acabó? ¿Qué te ha hecho creer eso, hermano, hermana? ¿Qué te ha hecho creer eso? No es que lo que pasa es que a mí me traicionaron, es que lo que pasa es que a mí me hirieron, pero es que a mí me estafaron, es que a mí me hicieron esto, aquello. Pero la pregunta es, ¿el Altísimo hizo eso en contra de ti o en contra de mí? ¿O es el maligno que ha obrado para mentirnos y cautivarnos y apresar nuestra alma, nuestro corazón? Los discípulos ya no creían, estaban angustiados, tenían una venda en sus ojos, sus corazones. Oyeron la voz de las mujeres, pero no le creyeron. Vinieron otros, tampoco les creyeron. Pero dice, qué hermoso es nuestro Señor, qué hermoso es ese Señor maravilloso, que no nos deja, que no nos desampara, aún en medio de nuestras iniquidades y de nuestras faltas. Y el versículo 14 dice, finalmente
repente se apareció a los 11 mismos. Y estando ellos sentados en la mesa, ¿qué dice? Les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que los había visto resucitado. Y les dijo, ¿qué les dijo? Y les mandó aquella comisión que fueran y predicaran de la palabra de Dios. Pero en Lucas capítulo 24 continúa. ¿Qué pasó cuando llegó ahí donde estaban sus discípulos desesperanzados, sin fuerza, creyendo que todo había terminado, que ya no había ya esperanza? Dice que mientras ellos, capítulo 24 de Lucas, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué viene a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? Vea, ¿qué le dijo el Señor? ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad, le dijo, mis manos, mis pies, yo mismo soy. Aquel que un día te llamé, aquel que en mi presencia un día llorabas, aquel que al principio decía: Señor, te seguiré, te serviré. No importa si tengo lucha en mi casa, no importa si me quieren mirar mal, no importa si mi familia me dé la espalda, pero Señor, yo te voy a servir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tus palabras? ¿Qué pasó con lo que le dijiste al Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Será la prueba? ¿Será que se te cerraron las puertas y estás creyendo que ya todo acabó, que ya no hay solución? Y el Señor le dice: mirad, yo soy el mismo. Yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que tengo. Y les dice, le mostró la mano y los pies. Y como todavía ellos de gozo, vea cómo es. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, pero estaban maravillados, les dijo: tenéis aquí algo de comer, para que ellos vean que no era un espíritu. Aleluya, que Él había resucitado, que Él no se quedó ahí, disculpen, que Él no se quedó ahí crucificado en la cruz. Entonces le dieron parte, dice, de un pescado asado y panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos. Pero vea el 44. El 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Aleluya. Y les dijo: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús les había dicho lo que iba a acontecer con Él. El Cristo de la gloria les había dicho lo que iba a pasar con Él. Aleluya. Pero se habían olvidado. Y así como usted, hermano, hermana, que se ha olvidado que en este mundo tendremos aflicciones, pero el Señor nos ha dicho: confiad, yo he vencido al mundo. También nos hemos olvidado que el Señor nos dijo: no es vuestra la guerra, sino de Jehová. Que nos hemos olvidado que el Señor dijo que estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Así como los discípulos. Pero le dijo el Señor: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos, hermanos. Meditemos en esta hora, aleluya.
aquellos hombres y mujeres, hermanos, que creyeron a nuestro Señor, luego de la prueba, luego de la crisis, creyeron. Qué hermoso. Creyeron pensando que todo había, aleluya, en ese momento, al principio, creyeron que todo había acabado, pero luego creyeron. Pero tenemos que saber, hermano, oiga esto y póngalo en su corazón. Pero tenemos que saber asegurando que nuestro Dios termina lo que empieza. Que nuestro Dios termina lo que empieza. Que Él no inicia algo y lo deja en la mitad como usted y como yo. Él no inicia algo y desecha en medio del camino, no. Nuestro Dios termina lo que empieza. Y nuestro Dios terminará lo que ha empezado en usted, hermano o hermana. Amigo, amiga, esta es la hora donde usted pueda abrir su corazón y Él obrará maravillosamente en su vida. ¿Por qué crees que todo acabó, hermano o hermana? ¿Por qué piensas que todo acabó, hermano o hermana? ¿Por qué estás pensando, maravilloso Cristo? El pueblo de Israel, ¿sabe, hermano? Ya no podía cantar. ¿Sabe por qué ya no podía cantar? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel colgó el arpa, colgaron los címbalos, colgaron los tamboriles, colgaron todos los instrumentos de música, porque ellos dijeron: ya no podemos alabar. ¿Cómo vamos a alabar? Estamos en tierra de extraños. ¿Sabe dónde dice eso? Salmos capítulo 137. Dice: junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, acordándonos del principio. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestros arpas. Y los que nos habían llevado cautiva nos pedían que cantásemos, pero no podían. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, pero ya no podían sonreír, porque creían que todo había acabado. Cantando le decían algunos de los cánticos de Sión. Pero ellos dicen: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? No podemos, decían ellos. Pero ellos creían que todo había terminado, que todo había finalizado, que ya no había esperanza. Pero dice la palabra en Salmo 94, versículo 14: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. No lo hará, hermano, hermana, es su palabra. Si no me hubiera ayudado Jehová, dice, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Oh, aleluya. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. No creas que el Santo de Israel se ha olvidado de ti. Vayamos a Jeremías y con esto termino. Jeremías capítulo 31. ¿Qué dice Jehová en esta hora para con tu vida y para con mi vida? ¿Qué nos dice el Santo de Israel? ¿Qué te dice? Jeremías capítulo 31, versículo 16. ¿Por qué piensas que todo acabó, hermano, hermana? Amigo, amiga. ¿Qué dice Jehová 16 del capítulo 31 de Jeremías? Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y no volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir. Oh, aleluya. Lo vuelvo a decir. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra.
escuchando, dice el Señor, he oído a Efraín que se lamentaba, que decía: me asolaste, me has castigado como novillo indómito, pero conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después me aparté, tuve arrepentimiento, y después me reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí. Pensé que todo había acabado, porque llevé la afrenta de mi juventud. Pero el último versículo que dice el Señor: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Aquí bebé. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aquí bebé. Dice Jehová, aleluya. Él dice en su palabra, hermano, me he acordado de él constantemente. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Aunque has creído que todo se ha acabado, pero dice: tú eres precioso para mí, Efraín. Y he pensado en ti constantemente. No pienses que todo se acabó. No pienses que ya el Señor te desechó. No pienses que el Señor quitó su mirada de ti. Por eso estás oyendo esta palabra. Ahora tenías que estar oyendo otra cosa, mirando otra cosa, pero estás oyendo esta palabra. Y aún vas a oír la grabación luego. Y el Altísimo te dice: aleluya. Oh, aleluya. Tendré misericordia de ti, dice Jehová. Así como lo tuvo de sus discípulos, así como lo tuvo a Gedeón, no lo desechó, sino que Gedeón fue uno de aquellos que libertaron al pueblo de Israel. Porque diríamos: ¿qué va a buscar Dios a un incrédulo? ¿Qué va a buscar Dios a uno que un día sí, un día no? ¿Qué va a buscar Dios a una mujer, a un hombre que un día está bien y otro día está por los suelos? ¿Qué va a buscar Dios a un hombre, a una mujer? Pero no. He pensado en ti, Efraín. No pienses que todo acabó, dice el Altísimo en esta hora. Oh, Él es el que te sustenta, porque no abandonará la obra de sus manos. Si la vasija de barro en las manos del alfarero se echa a perder, el alfarero no lo desecha. El alfarero lo vuelve y lo hace una vasija. Tapa la hendidura y empieza a moldarla y lo empieza a perfeccionar. Oh, no mires tu pecado, no mires tu transgresión, no mires tu falta, no dejes que el enemigo te engañe, no dejes que el enemigo robe la esperanza, el amor, la paz de tu corazón, hermano, hermana. Oveja perdida del redil, hijo pródigo del redil, no dejes que el enemigo te tenga apresado comiendo de las algarrobas de los cerdos. Vuelve a la casa de tu padre. Oh, Efraín, vuelve, te dice el Señor. Vuelve. Aquí, bebé. Vuelve a aquel que ama tu alma. No puedes. Aquí, bebé. Lo has intentado, no puedes. Oh, pero el Señor te dice: hazlo una vez más. Hazlo una más. Que ahí ya no volverás a tu fuerza, sino que te levantarás
y dirás: en la casa de mi Padre hay muchas cosas, yo aquí padeciendo de hambre espiritual y secándome. Vuélvete, dice el Señor. No creas que todo acabó. El Altísimo vuelve una vez más a decirte que piensa en ti. Y el Altísimo te dice: yo soy tu ayudador. Yo renuevo todo lo que el enemigo ha hecho. Poderoso Padre, en esta hora he predicado tu palabra, Cristo amado. Y reconozco que nada soy, Señor, y que nada somos. Hermano, hermana, si usted ha oído esta palabra en esta hora, amigo, amiga, abra su corazón al Santo de Israel y dígale ahí donde usted está: he pensado que todo ha acabado, porque he pasado por tribulaciones, porque he tenido muchas pérdidas materiales, económicas, porque he tenido muchas pérdidas, porque se me han cerrado las puertas, y he creído que tú no estás conmigo, porque he creído, Señor, que no puedes ya ayudarme, porque soy pecador, porque soy vil. Pero hermano, hermana, ahí donde usted está, dígale al Señor, su Dios: pero vuelvo ante ti, oh Jehová. Vuelvo ante ti, Cristo de la gloria. Perdóname, lávame, perdóname, porque he pensado que todo se acabó, pero hoy vuelvo a ti, Padre. Recíbeme una vez más y te prometo que seré fiel. Y ayúdame, Padre, a vencer los obstáculos. Amigo, amiga, si usted ha oído esta palabra, le invito a que abra la puerta de su corazón en esta hora y haga esta oración conmigo, maravilloso Cristo de la gloria. Y Él obrará en su vida, en su mente, en su corazón. Y Él cambiará, aleluya, su tristeza en alegría. Habrá pruebas, habrá luchas, pero usted no va a estar solo, no va a estar sola, aleluya. Porque el Altísimo, el Todopoderoso, habitará junto a usted, maravilloso Cristo, y le ayudará a vencer todos sus temores y sus miedos, aleluya. Haga esta oración conmigo en esta hora. Señor Jesús, he oído tu palabra, pero en esta hora, Cristo, abro mi corazón ante ti y te permito entrar a ella. Tú me conoces, Jesucristo. Tú sabes quién soy yo. Perdóname. Perdóname, Jesús, porque no te he tenido en cuenta, porque mis problemas han sido mayores que lo que yo había oído de tus maravillas. Y ahora estoy como Gedeón, incrédulo, pero hazme entender tu palabra. Perdóname. Lávame, límpiame, quita de mí todo lo que albergo en mi corazón. Te entrego mis traumas, te entrego mi dolor, te entrego mis heridas, te entrego eso que tengo guardado dentro de mi alma. Perdóname, Cristo, te recibo como mi único Señor y Salvador. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida de aquella preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Me limpia de todo pecado, rompe toda maldición generacional y ayúdame a serte fiel hasta la muerte.
En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Querido amigo, amiga, si usted ha hecho esta oración, el Altísimo lo ha oído. Busque a nuestro Dios Todopoderoso y Él obrará conforme a su voluntad. Hemos llegado ya, gloria al que vive para siempre, al final de esta transmisión. Vamos a hacer una última oración para pedirle al Santo de Israel que nos ayude, para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que obre y pedirle al Espíritu Santo que sea nuestra guía y que sea nuestra guarda. Oremos, mi amado hermano, hermana, en esta hora por la palabra bendita de nuestro Dios. Poderoso Padre, una vez más venimos ante tu presencia, reconociendo que usted es santo, que usted es fiel, que usted es, aleluya, el Altísimo, el Todopoderoso, que no hay como usted, aleluya, que es usted que nos perdona, que nos ayuda, que nos levanta, que nos cambia. Perdónanos, Padre amado Jesucristo. Oh, si hemos pensado que todo se ha acabado, Padre, pero volvemos una vez más a ti. Y oro por cada hermano, por cada hermana en esta hora. Para que tu mano poderosa se haga real en medio de sus vidas, se haga real en medio de sus corazones, se haga real en medio de sus almas. Usted conoce sus corazones, Padre. Usted conoce por el camino que están transitando. Usted conoce su desesperanza. Usted conoce sus desilusiones. Usted conoce todo lo que están pasando, Padre. Pero en el nombre de Jesucristo, toca sus vidas ahí. Llénalas con tu presencia. Llénalos con tu poder. Se rompen cadenas. Se rompe atadura. Toda ligadura en la mente, el corazón y el alma se arrota en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aún toda enviación satánica en contra de tus hijos, en contra de cada vida, de cada corazón, se arrota en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder, y todos aquellos que están, Señor, pasando por la enfermedad, Dios mío, cual sea, Señor, la enfermedad, en el nombre de Jesucristo, envía tu palabra, Padre amado. Di la palabra y tu siervo sanará. Toca el cuerpo del pastor, Señor. Toca el cuerpo de su esposa. Toca el cuerpo de sus hijos. Toca el cuerpo de tus hijas que creen en esta hora. Tócalos, Padre, desde la planta de sus pies hasta su cabeza, Jehová. Sea limpiada cual sea la enfermedad, cual sea la dolencia, cual sea, Señor, la infección, cual sea lo que esté albergando ahí, Padre amado. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad retroceda. Todo espíritu de muerte, el Señor Jesucristo te reprende en esta hora. Atamos todo demonio, atamos todo principado y lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de tu casa, fuera de toda tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Oh, poderoso Jehová, poderoso Jesucristo Santo, poderoso Espíritu Santo, haz tu voluntad en medio de nuestra vida y en medio de aquellos que han estado viendo esta transmisión, aún en medio de aquellos que mirarán la grabación. Que tu mano poderosa los alcance para salvación y vida eterna. Y toda la gloria y la honra es para usted, Padre amado, y tu mano poderosa para cada uno de nosotros, ayudándonos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria al que vive para siempre. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Cristo, aleluya. Sea nuestro Señor Jesucristo obrando en su vida, en su corazón, en su alma. Sea nuestro Dios todopoderoso llenando sus corazones.
Dios le bendiga a mi hermana María, que el Señor le bendiga más, nuestra hermana Tevi. Dios le bendiga, hermanita Tevi, gloria al que vive para siempre. Nuestra hermana Inés también, nuestra hermana Patti también, gloria al que vive para siempre. Sea nuestro Dios todopoderoso obrando, nuestra hermana Miriam y todos los que hayan estado también en medio de la transmisión. Maravilloso Cristo, reciba la paz de nuestro Señor Jesucristo para su vida y para sus hogares en esta hora. Que el Señor le bendiga, con nosotros será, con mi vida será hasta el otro lunes, si así Dios lo quiere, si así el Señor nos da la vida. Maravilloso Cristo de la gloria, reciba el abrazo fraternal, gloria al que vive para siempre, de mi amado esposo, bondadoso Cristo, y también de mi vida. Que el Señor Jesucristo les bendiga, así que para adelante, peleando esta buena batalla de la fe, tomándonos de esa palabra bendita y creámoslo y prosigamos hacia la meta. Que el Señor le bendiga, Dios les bendiga.